Bezrat Hashem, nos estamos preparando para Yamim Noraim, para estos días maravillosos del año, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. Días de nombrarle a Kadosh Baruch Hu Melech. El título honorífico de Boré Olam es Melech Malche Amelachim, el rey de los reyes. Pero antes que hablemos de este título, hablemos de él como rey. Cuando le llamamos a Kadosh Baruch Hu Melech, y esa es la idea de estos días, reconocer que a Kadosh Baruch Hu es el rey del mundo, como decimos en la Berajot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. ¿Cuál es exactamente este título honorífico a Boré Olam? Rey. Obvio que buscamos un título terrenal para asignárselo. El título terrenal de Melech nos aclara qué queremos decir cuando a él le llamamos rey. ¿Qué es un rey terrenal? Mejor dicho, ¿cómo era un rey terrenal? Hoy en día no creo que todavía existen muchos países con el tipo rey antiguo. Hoy muchos de los reyes, especialmente en Europa, son más puestos honoríficos y de adornito, sí. Pero antiguamente Melech, ¿qué era? ¿Qué era un rey? Sabemos que uno de los reyes más increíbles que tuvimos se llama el rey David. ¿En qué se caracterizaba el rey David? Trae la Gemara que la grandeza del rey David no era los banquetes, no era las fiestas, no era su corona de oro adornada con diamantes. ¿En qué se manifestaba la grandeza del rey David? Que atendía una viuda que la robaron el pollo y un señor que no le está pagando al vecino sus 100 pesos y temas y problemas pequeños. En un momento dado, incluso el rey David se vanaglorió para que Dios reciba su tefilá. Le dijo a Hashem, por favor, recibe mi plegaria entre nos. No soy un rey bueno. Compárame con los demás reyes, dijo el rey David, que se quedan dormidos hasta las 10, 11, 12 del día de tan borrachos de la fiesta de ayer la noche. Y yo atendiendo a la gente simple del pueblo, buscando ver cómo mantengo la parnasá de la gente, el juicio y la paz entre ellos. Un gran rey, como el que Dios se refiere, es un rey que se baja al pueblo. Por eso, aunque en la Torah está escrito, y dijo Dios, cuando quieran ponerse rey, nómbrense rey, encima de ustedes un rey, pónganse un rey. Cuando llegaron después de, yo qué sé cuánto, no calculo bien ahora, digamos, unos 600 años, 700 años, los judíos después que entraron a Israel, llegaron al profeta Shemuel y le dijeron, queremos un rey. Y se enojó y se molestó a Hashem. ¿Por qué quieren rey? Pero tú dijiste en la Torah que podemos poner rey. ¿Por qué Hashem se molestó? Explican los comentaristas por una palabra que agregaron. Queremos rey como todas las demás naciones. Eso se molestó Dios. El rey Yehudí, el líder verdadero, no es el que anda encerrado en su palacio y en sus fiestas
sino el que sabe bajar al pueblo. Un rey como David es el rey que se refirió a Kadosh Baruj Hu. Es increíble cuántas veces a la hora de rezar inclinamos, agachamos nuestra cabeza ante Dios. En el rezo de la Amidá, 4 veces. 2 al principio, 2 al final. El Cohen Gadol, debido a su importancia y grandeza, cuando rezaba, ¿cuántas veces agachaba la cabeza? 19 veces. Cada verajá, cada vez que menciona la palabra de Kadosh Baruj Hu, en la verajá, Baruch ata Hashem chonen hadat. Baruch ata Hashem hanun amarbel isloach. El rey se agachaba una vez. Desde que empieza la amidad hasta que termina. Una vez. Como siempre digo, mis suegros en Venezuela nos visitaban 2 veces al año. Cada vez se quedaban 6 meses. El rey se agachaba una vez de principio a fin. ¿Por qué? ¿Por qué el rey honorífico tiene que agacharse tanto? La respuesta, 1, para que tenga humildad. 2, esa es tu función. Agacharte y no sublevarte. Un rey verdadero es un rey que le pusieron para encargarse de las mínimas cosas del pueblo y no que el pueblo se encargue de sus derroches y sus banquetes. ¿Quién era el primer rey de Israel? Sin título de rey. Moshe. El pasuk dice, Vaí bishurun melech, refiriéndose a Moshe. El primer líder tipo rey que tuvimos se llamaba Moshe Rabenu. Abraham no era líder porque no había pueblo. Abraham, Isaac, Jacob. Yosef era en un país goy, también de los goyim, también de los egipcios. Un líder verdadero primero de todo el pueblo. ¿Quién es? Moshe. ¿Cuál fue la primera orden de Hashem al nuevo líder? Y su orden hacia él es la orden que Dios quiere que cada líder tenga. La primera orden hacia Moshe, ¿cuál era? Quítate los tenis. Quítate los zapatos. Explicamos una vez. ¿Cuál es ese mensaje? Quítate los zapatos. ¿Por qué Hashem le dice a Moshe, quítate los zapatos? Porque para liderar bien a mi pueblo, debes de caminar sin zapatos. ¿A qué se refiere? ¿En qué nos benefician los zapatos? Que caminas como quieres sobre lo que quieres y no te duele. Hay piedrecitas, hay vidrios, hay de todo. Pues camina, tienes buena suela, vámonos. Un líder, dice Boreolam, no me puede pisotear a la gente. Al revés, quiero que cada piedrecita le duela. Cada sufrimiento de alguien del pueblo lo sienta. Así que Moshe, te pido liderar a mi pueblo sin zapatos. Conclusión, ¿qué es un rey yehudí? ¿Cuál es el término de rey? Alguien a disposición del pueblo. Alguien tratando los temas más insignificantes del pueblo. Eso se aprende también. Yitro, el suegro de Moshe. El suegro de Moshe le vino a su yerno y le dio un consejo. ¿Cuál era el consejo? No puedes solo, necesitas ayudantes. Que los ayudantes traten las cosas fáciles y tú encargas. No, ¿qué dije? No. Dijo Yitro, que los ayudantes se encarguen de las cosas chiquitas
Y tú, Moshe, encárgate de las cosas grandes. Cuando se aceptó la propuesta, escribió Moshe: los ayudantes tratarán las cosas fáciles y a mí tráiganme las cosas difíciles. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Yitro y lo que dijo Moshe? Yitro dijo las cosas chiquitas a los ayudantes, las grandes a ti. Y Moshe dijo las cosas fáciles a los ayudantes, las cosas difíciles conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre fácil y chiquito, difícil y grande? Yitro piensa como el mundo. Y para el mundo, el primer ministro, el rey, el presidente, ¿qué debe de tratar? ¿Qué casos debe de tratar? Cosas grandes, de millones. Si el pleito entre el vecino y su amigo es de $1 millón, ¿a dónde hay que ir? A Moshe. Y si el problema es de 100 pesos, pues que lo arregle cualquiera. No. Las cosas fáciles, aunque se trate de millones, si está fácil, que lo hagan los ayudantes. Y si es difícil, aunque se trate de centavos, Moshe tiene que sentarse y escuchar el caso, porque está difícil de resolver. Conclusión: ¿qué es un verdadero rey? El que trata las cosas chiquitas. Boreo Olam, ¿qué clase de rey es? ¿Un rey de cosas grandes o un rey de cosas difíciles? Akadosh Baruj Hu, ¿saben cómo empezó la idolatría? La idolatría empezó cuando ciertos sacerdotes decían: existe Dios, pero no tiene tiempo a ti. Eres tan insignificante que no tiene tiempo para escucharte. Habla con sus ministros, el cielo, la tierra, la luna, la estrella, el sol. Él no tiene tiempo para ti. Pero la verdadera emuná que tenemos, que Akadosh Baruj Hu está pendiente de tus detalles más mínimos. Dios la muela. Llámale al presidente del país, dile: tengo problema con la muela. Hay cosas que nos hacen sentir más a Boreo Olam, y son las cosas chiquitas, no las cosas grandes. Cuando en estos días vamos a nombrarle a Kadosh Baruj Hu rey, ¿rey sobre qué? ¿Sobre qué es rey? Sobre mi diente, sobre mi muela, sobre mi problema de la uña, sobre mis dedos, sobre cositas chiquitas. Bajarle a Dios hasta esos detallitos más mínimos, ahí le convertiste en Melech HaOlam, el rey del mundo. En el mundo que hay hormigas, Dios es el rey de la hormiga. Y tiene que encargarse que la hormiguita tenga su parnasá esta mañana. Que sepan lo que acabo de decir. Hay gente que pueden, o sea, es obvio que puede uno ver que es más grande sentirle a Dios en Sheakol Nia Bidvaro que en Kippur. Hay gente que Dios para ellos es en cosas grandes. ¿Kippur es grande o no? Ese día hay Dios. Pero en un vasito de agua, ahí no hay Dios. En unas vacaciones chiquitas en Acapulco, no hay Dios. En una cosa, no hay Dios. En una cena chiquita, medio kosher, no hay Dios. En Pesach hay Dios. Sí, ahí está. No convertamos a Boreo Olam en un rey del mundo, como los goy, como habían en el mundo, sino en un rey Yehudi, en un rey que como quiso a Kadosh Baruj Hu,
uno como David Amelech, que dijimos que se encarga de los detalles, así Akadosh Baruj Hu se encarga de los detallitos de la vida. Uno no se hace tzadik por hacer mitzvot grandes. Uno se hace tzadik por hacer cosas chiquitas. Porque baja a Boré Olam hasta esos detalles. Y demuestras que incluso en los detallitos está Boré Olam. Una vez un rab dijo, ir a comprar zapatos y levantar los ojos y decir a Hashem, por favor, la primera tienda, la mejor oferta, el zapato adecuado a la ropa, corto y preciso, échame la manita, por favor. Eso es de Emuná. Eso también es de Emuná. Que cualquiera que te escuche ya, por favor, ¿tú crees que Dios tiene tiempo a tus zapatos? ¿Le importa tus zapatos, tú crees? Ya hablamos muchas veces del ejemplo maravilloso que encaja, y por eso lo repito, del niño que estaba en la orilla de la playa y en el fondo del mar, ahí lejísimo, pasa un crucero. Y el niño chiquito de 10 años emocionado de ver un puntito blanco al final del mar y saludando a ese crucero. Pasa un señor mayor al lado de ese niño y le dice, niño, ¿qué haces? Dice, nada, saludando. Dice, niño, no te quiero decepcionar, pero el barco está tan lejos que de allá no se te puede ver. El niño no hace caso al señor y sigue saludando, emocionado. Es más, saca un plumón, saca una hoja y escribe, te amo, y lo pone así. El señor dice, oye niño, o sea, no por mal, pero le dice el niño, señor Metiche, ¿no sabes que hay binoculares en el mundo? Le dice, sí, niño gallego, sí hay binoculares, pero te quiero decir que incluso con binoculares la distancia no da para que se te vea, ni menos para que se lea tu nota. Le dice, y señor Metiche, ¿no sabes que hay binoculares muy sofisticados, casi telescopios? Le dice, sí, niño, pero eso lo tiene el capitán del barco. Sí, muy bien, pues el capitán del barco está... Le dice, pero niño, ¿tú crees que el capitán del barco tiene tiempo para ti? ¿Sabes cuántas cosas tiene que analizar y manejar y observar en el barco? ¿Crees que está aburrido monitoreando las orillas del mar a ver quién le está saludando? Sí, señor Metiche. El capitán del barco es mi papá. Y quedamos que le voy a escribir una nota antes que sale de viaje. Así que lárgate, estás molestando. Lo escuché eso del Rab Aram Shabot que dijo, así cada uno debe de tratar a Boré Olam, como el rey del barco que está monitoreando a cada uno de nosotros. Y cada notita que le escribes, él la está observando. ¿Hay emoción en Dios o no? ¿Hay emoción en Dios o no? Sí, si la tenemos es porque la tiene Él. ¿De qué se emociona Dios? Hay emociones en la vida. ¿De qué se emociona? Nos sorprenderemos saber que Hashem se emociona más de las cosas chiquitas que de las cosas grandes. Creo que una vez traje un ejemplo parecido. Imagínate que tu esposo, papá, hijo, te regala un diamante. Una señora que reciba un diamante, ¿cómo se siente? Pero te lo entregó en una bolsa de Superama. Una bolsita así. Hola, te traje un diamante, un anillo. ¿Le faltó un poquito o no? Faltó. ¿Cuánto cuesta la cajita con el lacito, ese moñito así dorado?
Nada. Nada. ¿Y la notita? Nada. ¿Pero hace la diferencia o no? ¿Cuántas veces digo, no entreguemos a Dios las mitzvot en bolsitas de súper? Ya lo vas a hacer, hazlo. El detallito. El detallito. El detallito en la mesa de Shabbat, el detallito. Es más, lo voy a poner un poco extremado, pero te tocó Shabbat solo, sola. Solo. Está bien, hablo ahora de la mesa. Y te vas a sentar a comer un Shabbat solo o sola. Esa mesa, ¿cómo la pones? ¿Por qué digo solo? ¿Por qué me fui al solo? Porque cuando hay gente, se mezcla un poquito el que dirán y que elogien un poquito y que lo vean bien, ¿no? Pero cuando está uno solo, ¿cómo se ve esa mesa? Ese detallito del lacito alrededor del tenedor y cuchara y de florecita es en honor a Borei Olam. Y de nuevo uno preguntará, ¿y esto le importa? ¿Lo ve? La respuesta ¿cuál es? Sí. Sí. Y se emociona más de eso, del gran detalle de Kiddush o Birkat Hamazon, que todo está bien, todo emociona, pero el detallito hace de lo suyo. ¿Qué te alegra más cuando alguien te recibe en su casa? ¿El banquete o la sonrisa? Pero la sonrisa es que puede equivocarse el anfitrión en decir, seguro el invitado está feliz por el banquete que le hice. Es más, sus ojos están más en la mesa que en mí. Y se equivoca. Esa sonrisita, esa palabrita de bienvenido, hace mucho más que toda la mesa. Pues para Borei Olam es lo mismo. Fallamos en los detallitos. Nos falta entender que Akadosh Baruj Hu, si es que observa, pues observa hasta el final. Hasta el último detallito de tu sonrisa a la hora de prender las velas, de hacer la mitzvah, tu intención a la hora. No es nada más ver el macro, ve el micro. Ve el detallito de cada cosa. Melech, rey, es el título honorífico de Hashem. Y ya entendimos. ¿Qué es Melech? ¿Qué es Melech? ¿Qué es rey? ¿Qué es rey? No uno sentado en su palacio, en su trono, sino uno al pendiente de los detalles más grandes. Eso es Borei Olam. Y nosotros, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener ese título honorífico llamado rey? Porque ya dije al principio de la clase, ¿cómo se llama Borei Olam? Melech Malchei Melachim, el rey de los reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Nosotros, cada uno de nosotros es un rey. ¿Cómo tú obtienes ese título llamado rey? Dos respuestas. Uno, igualito. Vete a los detalles. A los detalles. No hagas nada más las cosas en grande. Detalles. Y otra cosa más importante. Melech son las iniciales de Moach, Lev, Kaved. Cerebro, corazón, hígado. Hígado es la sangre, hace alusión al movimiento. Corazón, Lev, hace alusión al sentimiento, al amor. Moach, cerebro, alude a la intención, la lógica, la cabeza, la inteligencia. ¿Cómo se sirve bien a Dios en la vida? ¿Cómo se comporta uno bien? ¿En qué orden? ¿Qué orden? Sentir, hacer, pensar, pensar, sentir, hacer, pensar, sentir.
Melech. Melech. Las cosas van de arriba para abajo. Melech. Cada cosa que quieras hacer en tu vida debe de ser Melech. Piensa lo que vas a hacer. Analízalo. Planéalo. Estudia cómo se hace. ¿Por qué se hace? Piensa cómo sería la mejor forma de hacerlo. Cuando ya lo terminaste de planear en la mente, ¿qué viene ahorita? Siéntelo. Siéntelo. Enamórate de eso. Ámalo. Y ya después pasa a la acción, aterrízalo. No puedes hacer las cosas y después pensar, uy, ¿qué hice? ¿Cuántas veces uno dice algo y después piensa, ¿qué dije? Hace algo y después dice, oye, ¿qué hago aquí? La gente a veces brincan el cerebro y actúan por impulsividad social. ¿Por qué lo haces? Yo que sé, todos lo hacen. Sé melech, sé rey. En varias conferencias últimas mencionamos algo que quiero cerrar con eso y como lo expliqué, hoy Rav Nakach me va a reemplazar al final de la clase, el vuelo sale a las 2, tengo que salir corriendo. Cuando una persona agarra y empieza a analizar su vida y cómo actuar en ella bien, tiene que entender que la persona, ¿en cuántas partes está dividido? Ok, hoy lo vamos a dividir en dos. Hay diferentes formas de analizar a la persona, dividiéndolo en dos, en tres y en cinco. Los de 5 es la clase de Megilat Esther, escúchenla en la página. La persona está dividida en dos partes. Una parte se llama cabeza, la otra parte se llama cuerpo. La parte de la cabeza se llama Adam, la persona. La parte del cuerpo se llama animal. La cabeza es el Adam, el cuerpo es el animal. ¿Cómo debe de ser una persona? Cabeza sobre cuerpo. Persona sobre animal, cabalgándole. Lamentablemente, a veces está la cosa invertida, es al revés. El animal domina la cabeza. Ejemplo, creo que trajimos la vez pasada ese ejemplo. Dieta. Decidió alguien hacer dieta y está sentado en la mesa y enfrente ahí empieza toda una batalla. La batalla entre quién y quién es entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza que dice no, quedamos, ¿no? El cuerpo que dice el lunes regresando de viaje, después de la boda. Es un campo de batalla. Hay cabezas que son melech y hay cabezas que son eved, rey y esclavo, melech y eved. Hay uno que es esclavo de su animal. No piensa, no actúa como es debido, sino lo que quiere el cuerpo, o los deseos del corazón, los hechos del mundo, lo que está de moda, es lo que se hace. No se analiza si está bien o mal, no se analiza cuál es la consecuencia. Y hay personas que son reyes en su propio país. Factor común en todos los reyes que querían derrocar, ¿cuál era? Causar al rey o morir o escaparse y dar el dominio al pueblo. David Amelech, por ejemplo, sufrió un ataque de golpe de estado. ¿Quién le quiso cortar la cabeza? Su hijo Absalom. Su hijo Shelomo también sufrió.
El ejemplo de Shlomo es un ejemplo maravilloso. ¿Shlomo era rey o no? Sí. Perdió su reinado, no literal. Perdió, no sé cómo explicarlo, lo grandioso que tenía en su país lo perdió. Todo el dinero se fue a la basura. Entraron en ruina, en bancarrota. Tuvieron que cobrar para que la gente pase al Bet HaMikdash. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con 1000 mujeres, ¿quién aguanta? Shlomo HaMelech, el rey de los banquetes, el rey del vino, el rey de las mujeres, el rey de los caballos y los viajes. ¿Qué clase de país hay? Sin cabeza. Hasta la fecha. Hace un mes intentaron hacer un golpe de estado en Turquía. ¿Cómo funcionó el golpe de estado en Turquía? Uno que está en Estados Unidos, un turco que se escapó de estar en Estados Unidos, se llama Mahmoud el-Halil Abbas, que importa, igual no sabemos cómo se llama. Él planeó todo a través de los ministros, amigos, dirigentes, políticos, y todo el ataque, ¿cómo era? Para tumbar la cabeza, en este caso a Erdogan. Analicen el modo de ataque, es lo mismo que nos pasa. El Yetzer Hara, sentado en Estados Unidos, Shamaim, en un lugar, usa nuestros miembros del animal, del cuerpo, para dominar el cerebro. Ya quiero esto, ya veo esto, ya me gustó esto, ya escuché esto, ya me enamoré de esto. Y de repente el cerebro se anestesia. El título honorífico de Hashem, ¿cuál es? El Rey de Reyes. Y en estos días de Rosh Hashanah que llegan, Bezat Hashem, ¿cuál es nuestra función? Nombrar rey. ¿A quién? A nosotros y a él. Para poder decirle, eres Melech Malchei Melachim. Pero para que yo me llame rey y le diré a él, el rey de los reyes, debo de ser Melech. Una persona que piensa, siente y actúa. Una persona que sabe lo que hace en la vida. Una persona que su cabeza, Adam, domina su cuerpo, Behemá. Si somos Melech y él es rey verdadero, que como queremos que sea, encargado de todos los detallitos de la vida, el Melech Malchei Melachim consiguió su título honorífico, y por lo tanto, si tenemos a un rey alegre y feliz, pues tenemos seguro una Shana Tová Umetuka.